Imagina que mañana te despiertas y las noticias reportan algo imposible, algo que ningún científico puede explicar. Los océanos están desapareciendo, no lentamente, no en siglos. De un día para otro, el agua del mar está siendo absorbida hacia el interior de la Tierra, evaporándose hacia el espacio, desapareciendo de maneras que desafían toda física conocida. En 24 horas, el nivel del mar ha bajado 200 metros. Las costas del mundo se han extendido kilómetros hacia donde antes había agua. Los puertos están varados. Los barcos descansan sobre lodo. Las playas que conocías ahora son desiertos húmedos que se extienden hasta el horizonte. En 72 horas, el proceso se ha acelerado. El Mediterráneo es un lago cada vez más pequeño. El Caribe muestra sus fondos rocosos al sol. Atlántico Norte ha retrocedido tanto que desde Irlanda se puede caminar hacia donde antes estaba Islandia. En una semana los océanos han desaparecido. ¿Cuánto tiempo le queda a la humanidad? La respuesta que la ciencia nos da es brutal, precisa y absolutamente aterradora. Esta noche vamos a explorarla juntos, minuto a minuto, día a día, hasta sus últimas consecuencias. Bienvenidos al mundo sin océanos. Antes de imaginar un mundo sin océanos, necesitamos entender cuánto hacen los océanos por nosotros cada segundo de cada día. Y la respuesta va a sorprenderte, porque la mayoría de esas funciones son completamente invisibles en la vida cotidiana. Lo primero y más urgente es el oxígeno. La mitad, exactamente la mitad, de todo el oxígeno que respiras en este momento no fue producido por los bosques. Fue producido por el océano. Lo segundo es el clima. Los océanos son el sistema de regulación térmica del planeta. Absorben el calor del sol durante el día y lo liberan lentamente durante la noche y durante el invierno, suavizando las temperaturas de manera que hace la vida en tierra posible. Sin océanos, las temperaturas en la superficie terrestre oscilarían de manera extrema. Los días serían abrasadores. Las noches serían congeladoras. El ciclo del agua, que depende de la evaporación oceánica para producir la lluvia que cae sobre los continentes, colapsaría completamente. Lo tercero es la lluvia. El 86% de toda la evaporación que alimenta el ciclo del agua en el planeta viene de los océanos. Sin esa evaporación, las nubes dejan de formarse sobre los continentes. La lluvia se detiene. Los ríos, que dependen de la lluvia para recargarse, comienzan a vaciarse. Los acuíferos subterráneos, que tardan miles de años en recargarse, se convierten en el único recurso de agua disponible. Ipselo cuarto. Algo que casi nunca pensamos. Los océanos absorben el 30% de todo el dióxido de carbono que la humanidad produce. Sin ese sumidero, el CO2 en la atmósfera se dispararía de maneras que harían el cambio climático actual parecer un problema menor. En resumen, sin océanos, la Tierra se convertiría rápidamente en un lugar que no reconoceríamos. Volvamos a nuestra historia. Los océanos han desaparecido. ¿Qué pasa exactamente en los primeros 3 días? Las primeras horas son de caos puro. Los sistemas de comunicación colapsan porque los cables de Internet submarinos, que transportan el 95% de todo el tráfico de datos internacional, quedan expuestos y se rompen. El mundo se fragmenta digitalmente en cuestión de horas. Los mercados financieros, que dependen de esa conectividad, se detienen. Los gobiernos pierden capacidad de coordinarse internacionalmente. En las costas la retirada del agua revela paisajes que ningún humano ha visto jamás. Las plataformas continentales, que en muchos lugares se extienden cientos de kilómetros mar adentro antes de caer en las profundidades, quedan expuestas como nuevos continentes de lodo, algas muertas y los restos de todo lo que la humanidad ha arrojado al mar durante siglos. Millones de personas que vivían en zonas costeras inundables descubren que ahora viven tierra adentro. Pero en las ciudades costeras que sí eran vulnerables al nivel del mar,
Hay un alivio temporal irónico. El agua retrocede. Los problemas de inundación desaparecen. Hay gente que en las primeras horas celebra. No duran mucho en celebrar. Para el final del primer día, los meteorólogos lanzan las primeras alarmas. Los patrones de viento, que dependen de la diferencia de temperatura entre el océano y la tierra, están colapsando. Los sistemas de tormentas que normalmente se forman sobre el mar y traen lluvia a los continentes están disipándose. El cielo sobre los continentes interiores comienza a despejarse de una manera que no es refrescante sino ominosa. Para el tercer día, las primeras consecuencias tangibles llegan a la población general. Los supermercados comienzan a vaciarse no porque no haya comida almacenada, sino porque el pánico dispara el acaparamiento. Los gobiernos declaran estados de emergencia. Y los científicos, en conferencias de prensa sombrías transmitidas por los pocos sistemas de comunicación que aún funcionan, comienzan a dar las primeras estimaciones sobre lo que viene. En el primer mes sin océanos, el mundo cambia de maneras que comienzan a hacerse irreversibles. El problema más inmediato es el agua potable. Paradójicamente, en un mundo que acaba de perder el 97% de su agua, la sed se convierte rápidamente en la amenaza más urgente. El agua de los océanos era salada e inutilizable para beber directamente. Pero era la fuente de toda la lluvia que recargaba los ríos y los acuíferos de los que bebe la humanidad. Sin lluvia nueva, los ríos comienzan a bajar de nivel de manera alarmante. Los más pequeños se secan en semanas. Los grandes, como el Amazonas, el Nilo o el Yangtze, siguen fluyendo porque sus cuencas son enormes y acumulan agua de millones de kilómetros cuadrados. Pero también están bajando lentamente, inevitablemente. Las regiones que dependen de lluvias monzónicas son las primeras en sufrir de manera catastrófica. Usurgi Asia, que alimenta a más de 2.000 millones de personas con cosechas que dependen absolutamente del monzón, enfrenta una sequía total desde el primer mes. Las cosechas de arroz, trigo y otros cereales se pierden completamente. El hambre comienza a aparecer no como una amenaza futura, sino como una realidad presente. El clima, sin el océano para regularlo, comienza a volverse extremo de manera sin precedente. Sin la masa de agua que suavizaba las temperaturas, los continentes interiores experimentan variaciones térmicas de 40 o 50 grados entre el día y la noche. El desierto del Sahara, ya extremo, se vuelve inhabitable incluso para las pocas especies adaptadas a él. Las zonas templadas que antes tenían climas suaves comienzan a experimentar veranos abrasadores e inviernos devastadores en el mismo año. Y en el fondo del antiguo océano, algo comienza a ocurrir que agravará todo lo demás. Los sedimentos oceánicos, que durante millones de años han estado húmedos y compactados, comienzan a secarse y a convertirse en polvo. Los vientos los levantan y los transportan hacia los continentes en tormentas de polvo de una escala que hace que las peores tormentas de arena del Sahara actual parezcan brisas agradables. El cielo sobre grandes partes del planeta se vuelve permanentemente marrón. Para el final del primer año sin océanos, el mundo es irreconocible. La población humana, que en el momento de la desaparición de los océanos era de aproximadamente 8.000 millones de personas, ha comenzado a declinar de manera acelerada. Las estimaciones más optimistas sugieren que sin intervención milagrosa, la humanidad perdería entre el 50 y el 70% de su población en los primeros 5 años. Las más pesimistas hablan de extinción total en una década. ¿Por qué tan rápido? Porque los sistemas que sostienen la vida humana moderna son extraordinariamente interdependientes y frágiles cuando se rompe uno de sus pilares fundamentales. La agricultura industrial, que alimenta a la gran mayoría de la humanidad, depende de lluvia o de riego. Sin lluvia, solo el riego puede mantenerla. Pero el riego depende de ríos y acuíferos que se están vaciando sin recarga. Para el final del primer año, la producción agrícola mundial ha caído más del 60%,
El hambre no es una amenaza. Es la realidad cotidiana para la mayoría de los seres humanos. El oxígeno en la atmósfera no ha caído todavía a niveles peligrosos. El oxígeno tarda siglos en agotarse completamente porque hay enormes reservas atmosféricas. Pero la producción nueva ha caído a la mitad y la demanda de los seres vivos que aún quedan no ha disminuido proporcionalmente. Los científicos calculan que en 2 o 3 siglos, si nada cambia, el oxígeno atmosférico caería a niveles insuficientes para sostener la vida compleja. Pero la humanidad no tiene siglos. Los únicos lugares relativamente habitables son las regiones con grandes lagos, interiores y glaciares montañosos que aún no se han evaporado completamente. Los grandes lagos de América del Norte, el lago Baikal en Siberia, las regiones alpinas de Europa, los Himalayas. Alrededor de estas fuentes de agua, lo que queda de la civilización humana se reorganiza desesperadamente. La pregunta que todos se hacen llegado a este punto es, ¿podría sobrevivir alguien? La respuesta honesta es que la supervivencia de algunos sería posible. Pero la supervivencia de la civilización como la conocemos, casi seguramente no. Los supervivientes más probables serían pequeños grupos establecidos cerca de fuentes de agua dulce que tardaran más en agotarse. Comunidades organizadas alrededor de glaciares. Lagos profundos o sistemas de captura de la poca humedad atmosférica que aún quedaría. Grupos con conocimientos de agricultura hidropónica, capaces de producir alimentos con mínimas cantidades de agua. Grupos con energía solar o eólica para destilar el agua disponible y purificarla. No sería vida cómoda. Sería supervivencia en el sentido más literal y duro del término. Pequeñas comunidades de cientos o miles de personas, no millones, luchando por mantener suficiente comida y agua para reproducirse y sobrevivir. La ironía más oscura de todo este escenario es que el fondo del antiguo océano, esa extensión de miles de kilómetros de sedimentos que se está convirtiendo en desierto, contendría las reservas minerales más ricas jamás accesibles a la humanidad. Depósitos de manganeso, cobalto, níquel y otros minerales que en nuestra Tierra están en el fondo del mar serían de repente accesibles. Pero sin agua o sin clima habitable, sin sistemas de transporte funcionales, esa riqueza mineral sería completamente inútil. Un tesoro en medio de un mundo moribundo. La vida en general, sin embargo, no desaparecería completamente de la Tierra. Los extremófilos, organismos que viven en condiciones extremas, en grietas rocosas, en aguas subterráneas profundas, en fuentes termales, sobrevivirían. La vida tardó casi 4.000 millones de años en producir organismos complejos desde cero. Pero una vez que existe, es extraordinariamente difícil de eliminar por completo. En millones de años, si las condiciones cambiaran de alguna manera, si el agua subterránea encontrara la manera de emerger, si cometas cargados de hielo impactaran el planeta, la vida podría reiniciarse. Pero esa es una perspectiva de tiempo geológico que no le sirve de consuelo a ningún ser humano. Este ha sido uno de los ejercicios más oscuros que hemos hecho en este canal. Y lo hemos hecho con un propósito que va más allá del entretenimiento. Vivimos en un planeta cubierto de agua en un 71%. Esa agua no es decorativa. No es un accidente geológico afortunado. Es la condición fundamental de toda vida compleja en este mundo. Y sin embargo, la tratamos como si fuera infinita, como si su presencia fuera garantizada, como si contaminarla, calentarla y sobreexplotarla no tuviera consecuencias reales. Los océanos no van a desaparecer mañana de la manera catastrófica que imaginamos hoy. Eso, por suerte, no es posible físicamente, pero si están cambiando, se están calentando. Se están acidificando por el exceso de CO2 que absorbemos. Las poblaciones de fitoplancton, ese productor de la mitad del oxígeno del planeta, han disminuido más del 40% en el último siglo.
Los ecosistemas marinos que tardaron millones de años en desarrollarse están colapsando en décadas. No es la desaparición instantánea de nuestra historia de hoy. Es más lenta, más silenciosa, más fácil de ignorar. Pero las consecuencias, si seguimos en la dirección actual, apuntan hacia el mismo lugar que exploramos esta noche, solo que con más tiempo para verlo venir y menos excusa para no haberlo evitado. El océano no necesita que lo salvemos por su bien. Existió durante 4.000 millones de años antes de que aparecieran los humanos. Existirá, de alguna forma, mucho después de que nos hayamos ido. Lo que necesita nuestra atención no es el océano. Somos nosotros.